Muy buenos días, tardes, noches o lo que quiera que sea allá donde me estés escuchando. Hoy estamos con un invitado que para mí es muy especial porque me parece un chaval súper interesante que tiene un montón de cosas que nos puede enseñar hoy y vamos a tratar un tema que bueno, va directamente con el tema automovilístico y de deporte y de todo porque vamos a hablar de la Fórmula 1 en concreto, aunque no sé si a lo mejor tiene más cosas que contarnos ya. Lo iremos viendo, estamos con Iván. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas, Milton. Nada, un placer estar aquí y vamos a disfrutar un ratito charlando. Genial, perfecto, esa es la idea. A ver, yo ya de principio vamos a dejar claro que este chaval es un máquina. O sea, a nivel de Fórmula 1 y tal, pues muy entusiasta y demás. Y yo por mi parte, pues estoy en el lado opuesto. No es que sea yo un hater de la Fórmula 1, pero la verdad es que hace muchísimo tiempo que no sé absolutamente nada. Entonces vamos a aprovechar para que, bueno, pues que nos cuente cositas, que hablar de ciertos, no sé, de ciertos parámetros, aspectos, pilotos, circuitos, todo lo que pueda resultar curioso y bueno, que al final nos pueda llamar la atención o podamos aprender algo. Entonces, así para empezar un poquito, si te parece bien, eh, ¿de dónde surge esta pasión, digamos, por Fórmula 1? ¿Cuándo empieza? A ver, yo, por ejemplo, tengo 20 años actualmente, entonces, pues a mí me pilló la Alonsomanía a 2005, 2006, 2007, muy joven, ¿vale? Entonces, yo de esos años recuerdo como muchísima locura de las carreras y tal, pero yo la Fórmula 1 como tal no la viví porque, claro, tenía 3 4 años, ¿sabes? Ujú. Entonces, pues era pues como una pasión que se te levantaba, pero que decías, yo ahora mismo no tengo recuerdo de ver alguna carrera de pequeño. Entonces, pues ya sí que de la época, por ejemplo, de Ferrari, de Alonso en Ferrari y todo eso, sí que Sí. recuerdo algo más de carreras, pero mi pasión como tal por entender toda la Fórmula 1 y de dónde viene la Fórmula 1, que creo que es de lo que más vamos a hablar a lo largo de este podcast, es sobre todo de la pandemia en adelante, porque como que empecé a ver carreras y empecé como que cada día veía carreras más antiguas, más antiguas, más antiguas. Empecé con carreras de la década pasada, de los 2000, y empecé con el siglo XX y así hasta acabar viendo carreras de los años 50, algunas filmaciones que hay disponibles por ahí en páginas. Y poco a poco me fui enganchando hasta el día de hoy. Has empezado por el final y has ido poquito a poquito hacia atrás. Qué curioso. Pues claro, entonces o sea, no es tan, me refiero, es bastante reciente, ¿no? El meterte así tan de Es golpe. bastante reciente, pero yo también lo achaco a un problema que hubo en España y que por suerte se está medio acabando aquí. Es que, por ejemplo, cuando pusieron la Fórmula 1 de pago, cuando pones un deporte de pago, las audiencias decaen Ujú. considerablemente. Entonces yo fui una de esas personas que dejó de ver la Fórmula 1 y si no tienen los medios con los que verlo, dejas de perder el interés, que yo creo que es lo que está pasando actualmente con el fútbol. Que la gente pierde el interés por el deporte y le hace pagarlo porque, por ejemplo, en mi casa no se podía permitir pagar 20 o 30 euros o incluso tarifas mayores para ver una simple carrera los domingos, los fines de semana. Entonces, pues Claro. fui una de las muchísimas personas que se empezó a desinteresar por el deporte, pero que afortunadamente he vuelto a las andadas de esta enfermedad. Claro, es que parece una tontería, pero claro, que realmente es importante porque al final tiene una repercusión, tiene un público y si te hacen pagar pues 30, 40, 50 euros al mes, incluso aunque sea al año, ¿no? Pues cada uno, ¿sabes? Tiene unas prioridades y unas cosas que puede permitirse o no. Entonces, sí, sí, es lógico que al final pierda público y es curioso y no me había planteado eso a nivel de lo que es la F1, ¿no? Así que sí. Yo empecé, sinceramente, lo he de decir, con páginas piratas y tal, lo que pasa que no voy a aquí fomentar la piratería, sino porque actualmente tenemos plataformas en España, gracias a Dazón, que yo creo que es el gran nuevo precursor de que vuelva a crecer el interés. Además de, pues, yo que sé, la marcha de Carlos a Ferrari y el regreso de Fernando. Eh, que sea una plataforma más asequible, accesible sobre todo también, y que con estos precios ajustados la gente se lo pueda permitir y pueda pagarlo, ya sea por mensualidades o a lo largo del año completo. Ujú.
Ya que has sacado lo de la piratería, vamos a aprovechar para lanzar un pequeño mensajito. Y es que, o sea, creo que estaba y está muy, muy expandido de utilizar cualquier tipo de página pirata, digamos, para ver cualquier cosa. Y sí que es verdad que yo creo que con el tiempo, por lo menos en mi caso, yo con el tiempo me he dado cuenta que, obviamente, es lo fácil, es el de ponerse el antivirus y para adelante, ¿no? Y lo que salga. Pero sí que es verdad que te das cuenta que, claro, detrás hay gente que tiene que mantener eso, tiene que comer y tiene que hacer sus cosas. Y no puede estar dándote un servicio para que tú después lo robes, digamos. Entonces, también vamos a tener en cuenta esto, ¿no? Efectivamente. A la larga yo también lo digo que sale más barato pagar y ser legal que no incumplir con la legislación y sobre todo en este caso con la piratería, porque el servicio que te dan es por algo y es un servicio que si has de pagar es por algo, no por caprichos de ellos, porque de ahí tienen que salir muchos sueldos y lo que estábamos hablando, que es lo más razonable, pero también te digo que pues eso también es por la edad o también por la personalidad de cada uno. Sí, sí, claro. Es lógico. Vale, yo, como una persona que no está metida en el mundo, me vas a permitir que te haga alguna que otra pregunta que a lo mejor está incluso fuera de lugar o que parece un poco absurda. Pero a mí lo primero que me viene, que me gustaría saber y que me des tu opinión, es que si consideras más importante el piloto o el vehículo Para enamorarte de la categoría o o del deporte. a nivel de Perdón. competición. Vale. El piloto es el que pasa la historia, el coche es mucho más difícil, Ujú. pero desgraciadamente el coche actualmente influye más que el piloto. Sí, o sea, lo afirmarías tal cual. No, a ver, lo afirmo o sea, con cualquier persona que hable sobre la Fórmula Uno, Sí. o sea, Fórmula Uno o la propia competición. Lo que pasa es que en la Fórmula Uno, al haber mayor presupuesto y mayor diferencia en techo presupuestario, Ujú. o sea, en inversiones, es donde mayor diferencia hay. Pero tú, por ejemplo, yo qué sé, MotoGP, ya sea de automovilismo o de motociclismo, Sí. eh, todo el tema relacionado con el motor sport, sí que es verdad que la Fórmula Uno es donde mayor diferencia hay y que afortunadamente estas igualdades se están empezando a ajustar, porque volviendo, tratando un pelín el tema de la historia y tal, que es más o menos lo que vamos a ir, para ir calentando motores, a lo largo de los años, a lo mejor la mentalidad que podemos tener es de, no, antiguamente era todo mucho más igualado. Ostras, pues yo he visto a Fangio ganar carreras con 30 segundos de diferencia. Tú imagínate eso, o sea, 30 segundos pero sin que ocurra nada, o minutos, ¿sabes? Doblar hasta el Ujú. segundo piloto. Eso es una diferencia increíble. Entonces, vale, sí, el piloto puede influir mucho, pero sin un coche bueno, Alonso no hubiera ganado mundiales, Hamilton no hubiera rozado la victoria, eh, etcétera, etcétera. Sí, a ver, tiene sentido. Yo esto más que nada lo preguntaba porque recuerdo de mis últimos así toques con este deporte, ¿no? Si considero que se le puede llamar deporte, ¿no? Eh, Desde la ignorancia, digo, claro. Yo lo que recuerdo es, pues eso, con muchos comentarios, bueno, lógicamente desde España siempre se habla mucho de Alonso, ¿no? Siempre barriendo para casa. Y se ha hablado mucho de eso, de que ha perdido muchas cosas por los vehículos que ha tenido y que si no podría haber ganado muchísimo más. Pero claro, yo no sé hasta qué punto es así, porque a ver, al final siempre es teorizar, obviamente. Pero claro, me parece, o sea, me sorprende que haya tanta diferencia en vehículos, ¿no? Cuando se supone que tendría que ser algo un poco más, no sé, que fuera el piloto el que destaque, ¿no? Me parece curioso. Mira, por ejemplo, lo que siempre se ha dicho en la Fórmula Uno es que tu mayor enemigo es tu propio compañero de equipo. ¿Por qué? Porque ahí es donde realmente dos personas con el mismo coche se mide quién es más rápido. Ujú. Entonces, ahí es realmente donde puedes tú comparar, donde eres el piloto más rápido. Y por ejemplo, Alonso, hasta la fecha de hoy, por eso voy a lanzar mucha alabanza sobre Alonso, a lo mejor luego le cae algún palo,
Pero Alonso ahora mismo es el piloto a lo largo de toda la historia, de los 1.300 pilotos que han pasado por el campeonato, el cual ha conseguido el mayor porcentaje de victorias, de puntos, de posiciones ganadas en comparación con su compañero de equipo. De ahí la importancia que muchas veces no lo podemos ver en su palmarés, sino tú ves los datos, ya no sea en victorias, ya no sea en podium, ya no sea en campeonatos, sino carrera a carrera, ir batiendo a tu compañero de equipo, da igual el coche, da igual el compañero de equipo. Esto creo que está relacionado con que o sea, yo recuerdo de, no sé si pasó cuando estuvieron en Ferrari, por ejemplo, Alonso y Massa, ¿no? Si no me equivoco. Que no sé si pasó con ellos dos o fue otro y estoy mezclando, pero recuerdo como que pasa mucho de que a lo mejor, obviamente, si hay una diferencia muy grande en la clasificación, como que favoreces al piloto que va por delante, digamos, pero que a veces está ajustado y dices, no, déjale pasar. Yo desde fuera me parece un poco duro, ¿no? Que el piloto tenga que dejar pasar al otro simplemente para que él pueda ganar. Entiendo que a nivel escudería vale, pero a nivel personal Claro. es un Es lo que te poco... puede decir tu escudería. Lo que pasa, mira, por ejemplo, lo que has dicho tú de Fernando Alonso y Massa, hay una frase que creo que es del Gran Premio de Alemania 2010, que es el mítico Fernando is faster than you, ¿vale? Ujú. Que era pues un código porque antiguamente las órdenes de equipo no estaban permitidas, ¿vale? Y lo que quería decir es que pues dejara pasar a Felipe Massa. Claro, aquí, o sea, yo ahora te lo voy a preguntar, Milton. Si tú tienes dos caballos ganadores, ¿vale? Tú les dejas competir. Pero si el otro caballo ganador está en la competencia y tú tienes un caballo ganador, ¿vale? Si ese puede conseguir más puntos, pero está por una posición atrasada, está peleando por un mundial, ¿qué hace tu compañero de equipo impidiéndote avanzar, conseguir más puntos? Porque el objetivo es ganar el mayor número de puntos posibles y pelear al final de temporada por el mundial. Ujú. Entonces, de ahí que la importancia de, sí, es duro, pero realmente el equipo pelea. Yo, mira, te puedo mirar aquí así rápidamente, ¿vale? Que, por ejemplo, Fernando Alonso en la temporada 2013, ¿vale? Que no peleó por el mundial ni nada. Para que veamos un poco la diferencia con el mismo coche. Alonso consiguió 242 puntos, mientras que Massa consiguió 112. O sea, Alonso duplicó los puntos de Massa. Ujú. Y, o sea, pero eso en varias temporadas, porque en 2012 le volvió a duplicar, en 2011 estuvo la cosa un poco más ajustada, pero le volvió a sacar aún así más de 100 puntos. O sea, 100 puntos a lo largo de la temporada es una barbaridad. Entonces, pues, de ahí que si un piloto es más rápido, ¿qué hace tu compañero de equipo impidiéndote llegar a por la victoria o para pelear el mundial? Entonces, es duro, pero yo no lo veo tan descabellado que un compañero de equipo deje pasar al otro si el objetivo es pelear pelear por un mundial. Si no, no tiene sentido, ¿eh? También te lo digo porque un adelantamiento fácil no es un adelantamiento para mí. Claro. Sí, yo creo que lo lógico es verlo desde el punto de vista de escudería y de equipo, ¿no? Que, o sea, si estamos diciendo que son compañeros de equipo, pues precisamente es por algo, ¿no? Entonces, claro, realmente esto se ve en otros deportes de otra manera. Yo, por ejemplo, que puedo controlar más el baloncesto, por ejemplo, siempre tienes un banquillo, ¿no? Y unas personas que no es que jueguen mal, no es que lo hagan mal, pero si tienes las estrellas fuera y necesitas forzar un poquito, pues vas a dejar las estrellas. Y los otros a lo mejor pierden minutos, pues sería un poco la equivalencia, ¿no? Efectivamente. En este sentido. Yo Vale, y creo que lo hablando importante es de... tener un objetivo claro y trazar un plan para conseguir ese objetivo. El Ujú. problema es que cuando no lo trazas o no todos quieren entenderlo, porque de Felipe Massa se le ha achacado muchas veces de que le costaba más adelantar a Alonso a propio Massa que otros pilotos. Entonces dices, ¿por qué con tu compañero de equipo te defiendes más? De ahí lo que te estaba comentando antes de que tu compañero de equipo es tu principal enemigo. Sí, recuerdo que había polémica con eso, como que muy bien no se llevaban, ¿no? No. Alonso no solió llevarse muy bien con sus compañeros de equipo, también es verdad. Vale, esto te voy a soltar aquí una cosa que Tú yo, suéltalo, sinceramente, tú aquí eres el que manda.
No sé ni de dónde viene, pero a lo mejor yo creo que nos lo puedes explicar. Con el tema de Alonso, parece que hay coincidencias con Verstappen. A nivel de que, si no recuerdo mal, que bueno, Alonso digamos que destronó a Schumacher y Verstappen a Hamilton, ¿no? O sea, ¿tú qué similitudes ves aquí? ¿Ves una comparativa? Mira, que son dos personas de fuerte carácter, de talento incomparable y sobre todo de que son capaces, son dos pilotos que son capaces de, y con lo que yo realmente me quedo, dos capaces de enganchar al público. Cuando un espectador paga una entrada por ir a verte, por ejemplo, es un Messi, es un Cristiano, es un Neymar, es un Mbappé, en el Ujú. tema fútbol, por lo que sería en baloncesto un Stephen Curry, un LeBron James, ¿sabes? Estilo de eso, Harden, pues son Alonso y Verstappen. Por ejemplo, Hamilton no ha tenido esa repercusión hasta hace pocos años. Pero Verstappen, por ejemplo, desde sus inicios, cuando no era nadie, o sea, no era nadie, perdón, era el piloto más joven en debutar en la categoría, pero que no había ganado todavía un mundial, que no había ganado todavía una carrera, que era capaz de que fueran 20.000 holandeses a un circuito a animar a su piloto. También en la cultura holandesa es mucho de apoyar a sus pilotos incondicionalmente, pero que en esa tendencia son muy competitivos también y pues tienen la virtud de que han sido las primeras personas como habías dicho tú antes, en desbancar a dos campeones del mundo con los dos palmareses más grandes de toda la historia de la Fórmula Uno. Sí, yo he visto que como que Verstappen, como que bueno, era un poco. Que contaba, no sé si cuando, a lo mejor, yo qué sé, con cosas como jugar a Play o ya no sé si a nivel simulador o qué, pero bueno, como que antes de entrar, digamos, que le gustaba mucho el coche de Renault de Alonso y tal, y lo usaba mucho en juegos y demás, como he dicho, porque también le gustaba el estilo de Alonso y como que veías similitudes, digamos, ¿no? En cómo Sí, en compiten ambos. conducción y pilotaje. Ujú. Sí, a ver, los dos son mucho de frenada fuerte y tal. Los dos son súper agresivos en el adelantamiento, con una decisión a la hora de meter el coche, meter el morro. Y son dos personajes que la Fórmula Uno necesita en la parrilla. O sea, son dos personas que, aunque no parezcan, o no, mejor dicho, que necesitamos que aparezcan en carrera. Son personas que te van a dejar un adelantamiento, te van a dejar un paso por curva que a lo mejor dices, pues quien no le guste ver las carreras dirá, ¿y qué sentido tiene eso? Pues es a lo mejor, pasándolo al fútbol, pues un regate. Claro. O un toque al balón o un disparo que dices, ¡buah! ¿Cómo lo ha hecho? Pues igual. Yo he visto derrapar coches en curva que dices, ¿y esto cómo se hace? Pues eso lo pueden hacer, está al alcance únicamente de unos pocos tocados por la varita. Sí, sí, son detalles de calidad, ¿no? Que cuando estás un poquito metido lo ves y dices, ¿cómo? ¿Sabes? La verdad que es impresionante ver momentos así en cualquier deporte, ¿eh? Porque En incluso hay cualquier deportes que deporte. no sigues y a lo mejor te ves un partido de rugby y ves un tal y dices, ostras. Esto exacto. O yo que sé, hasta incluso en lanzamiento de dardos, por decirte algo así random, pues Sí, habrá uno que habrá tirado, se la habrá escapado y la habrá metido en el centro. Pues quien entienda de dardos, pues aplaudirá y yo diré, pues o sea, pues lo ha hecho bien, efectivamente. O sea, claro. lo importante es a cada cosa darle su valor, su emoción en función de tus gustos. O sea, no colgarte la camiseta de aficionado porque yo a lo mejor he visto partidos de baloncesto y no siento el baloncesto como a lo mejor lo puedes sentir tú y tampoco puedo dármelas de, buah, es increíble porque sí, para mí puede ser increíble, pero a lo mejor para ti no. Entonces, esa objetividad que tenemos cada uno, yo creo que nos define mucho como personas y es súper importante para cada deporte. Sí, pasa. Yo creo que pasa mucho con. O sea, con las cosas, por ejemplo, imagínate, por decirte algo aleatorio, imagínate el parkour, ¿sabes? O el street running o como lo quieras llamar. Que a lo mejor ves algo que a ti te impresiona muchísimo y dices, ostras. Y a lo mejor una persona que entiende dice, bueno, eso lo hago yo todos los días. O sea, eso es lo más básico. Efectivamente. Claro, y que tiene. Al final es normal que pasen estas cosas porque son las cosas así más flashy, ¿no? Más tal de. Más visuales, las que te llaman, pero es que a lo mejor ves un detallito de que Alonso ha corregido el volante para tal. Y es que son cosas muy bonitas de ver en realidad, ¿no? Cuando puedes apreciarlo. Exacto, o sea.
Lo que, por ejemplo, a mí me encanta fijarme en cualquier detalle y por eso estoy tan enamorado de decir, pues, si te pegaras a pensar tú, Milton, estas personas van cambiando mandos porque llevan ordenadores en los volantes, van cambiando, que si el reparto de frenada, que si el display, que si el modo de motor, que si el ajuste de freno, no sé qué, Ujú. el ahorro de energía, lo que sea, el ahorro de combustible y todo, mientras trazan curvas a 200 kilómetros por hora. Que si te sales 4 o 5 centímetros de la trazada, pierdes décimas. Es que estamos hablando de décimas. Y tú dices, pues tú lo ves cómo van tocando el volante y todo eso y dices, me parece una cosa que a lo mejor parece uno que esté tocando ahí como una tablet y están cambiando un reparto motor, un reparto de frenada para la siguiente curva, en la curva anterior, mientras vas a 200 kilómetros por hora, mientras estás aguantando fuerzas G laterales que muchos no podremos aguantar. Sí, también el esfuerzo físico que requiere, que es una brutalidad y que Por no eso lo parece para considero nada. como un deporte. Claro. Sí, 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 no. Totalmente. Que de hecho, no sé si, bueno, no sé si era cierto, pero me suena haber visto que como que los pilotos pierden como 3 4 kilos así por carrera o algo así, Sí, mucho líquido también, claro. 3 kilos fácilmente pierden por carrera. Sí, sí, no te has ido lejos. Pues imagínate, ¿no? Es una locura, ya sabes que ni te lo imaginas, ¿no? ¿Cómo puede pasar Hombre, eso? perder 2 3 kilos únicamente sudando en hora y media que suele durar una carrera, Ujú. Claro. que me digan una dieta así parecida que empiezo. Que la empiezo Sí, sí, sí. No, es que es muchísima intensidad y es lo que dices de que son detallitos. Y claro, o sea, al final, o sea, es eso, van a 200 300 kilómetros por hora. Cualquier detalle cuenta. O sea, es eso, una décima, incluso una milésima es que te da la victoria o te la quita o te da te mete en una clasificación mejor para de cara a la carrera. O sea, es muy importante y al final un pequeño el, fallo es que a lo mejor sales volando por los aires la por una Fórmula 1, o tontería. sea, cualquier cosa es cuestión de detalles, pero esto se mide en décimas, centésimos e incluso milésimas. Me Claro. acuerdo que, por ejemplo, que fue el Gran Premio de Jerez de 1997, ¿vale? Sí, Jerez 1997, hubo 3 pilotos en la misma milésima para la hora de la pole. Ya me dirás Sí. tú, a lo largo, ¿cuánto tendrá el trazado? Unos 4 kilómetros largos, ¿vale? Reparte. O sea, vamos a ponerle 3 milésimas con distintos coches, distintos pilotos, 3 milésimas a lo largo de 5 kilómetros. ¿Dónde pierdes y dónde ganas esas milésimas? Son cuestión de detalles, pero de decir, ¿me acerco 2 centímetros más o me acerco 2 centímetros menos? ¿Doy el gas? Es que medio segundo te estoy diciendo es una barbaridad. Mm. 3 milésimas antes o 3 milésimas después. O sea, son detalles que como no te los cuenten, no te das cuenta. Sí, 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 totalmente. Totalmente. La verdad que es admirable, ¿no? Incluso. Vale, hablando de o sea, lo que hemos comentado al principio, de que a día de hoy el vehículo es más importante que el piloto, ¿no? Bueno, al Correcto. menos eso más importante a nivel de A día de resultados. hoy y siempre. Lo que pasa que antiguamente los fallos mecánicos, o sea, antes no estaba todo tan reglamentado y el Ujú. piloto tenía más libertad para destacar él. Pero antes tú con el peor coche de la parrilla no ibas a poder ganar. Con un March en años bajos no ibas a poder ganar. Con un Modena tampoco. Con un Lola menos. Si vas con un Ferrari en la década de los 60 o principios de los 70, pues a lo mejor sí. Si vas con un McLaren en los 80 y un Williams en los 90, pues fácilmente optarás al título mundial. Ujú. El coche siempre ha decidido, siempre no, pero el 85% de las temporadas sí. Muy, muy determinante, ¿no? Pues hablando de esto, ¿te viene a la cabeza algún coche que en su época, da igual que sea de ahora o de hace 20 años, pero que en su época, en su temporada, en su momento, haya destacado de una forma exagerada, que haya sido, Sí, incluso vamos a decir, demasiado fácil ganar con ese coche? sí, fácilmente. Pues mira, el FW14B, el Williams de 1992, lo llevó Ricardo Patrese y, a ver, Nigel Mansell, ¿vale? Nigel Mansell ganó con una autoridad esa temporada, ¿vale?
O sea, ya venía dando pasos, lo que pasa que la era McLaren anterior, pues no la había dejado deslumbrar, pero ese año cambiaron el reglamento y destacó un montón con la nueva tecnología que metieron de activación de suspensiones activas y tal. O sea, como que se estaba metiendo mucha más tecnología y electricidad a los coches, ¿vale? Electrónica. Pues el caso, que para que te hagas una idea, ¿qué decirte yo? Creo que a lo mejor de 16 carreras ganaron 15. Claro, La única imagínate. que no ganó, es que la tengo clavada porque es una de las mejores carreras que he visto, que es, o sea, mejores carreras y no he visto ningún adelantamiento, ¿sabes? Que a lo mejor también me gustaría meter este matiz de que la carrera no se debe, una carrera no es buena en función de los adelantamientos, es en función de los ataques y de las defensas y de los duelos que hay, ¿eh? No que Ujú. por allá 50 adelantamientos en 3 vueltas va a ser una carrera emocionante. Sí, sí que es emocionante, pero hay que ver la calidad de ese adelantamiento. Claro, lo que decías antes, ¿no? Con un adelantamiento fácil al final no va a ningún sitio, ¿no? Exacto, efectivamente. Pues un adelantamiento en una recta entera. Por ejemplo, ahora los adelantamientos se hacen fácil con los coches, pero por el famoso DRS. Sin el DRS ahora los coches no se podrán adelantar. Pero antiguamente los coches no tenían DRS y se adelantaban curva tras curva. Pues, a ver, pues no tenían la electrónica que tienen ahora y todo, y no eran los coches tan pesados y abundantes de estas dimensiones que son ahora. Pero sí que es verdad que, jolín, pues antiguamente, pues ese arte de labrarte el adelantamiento, pues no es el mismo que existe ahora. Con coches que no tenían a lo mejor dirección asistida, que el cambio de marcha que no era automático, que no la llevaban en el propio volante, sino que conducían con una mano. Y volviendo a lo del coche, ya que si no me disperso, pues esa temporada sí que, pues de 16 carreras que tenía la temporada, ganó 15, ¿vale? Ese coche. Y pues yo también venimos de una era súper dorada para una propia escudería, una única escudería, que es la de Mercedes, Sí, que pues a lo largo de... Es que ha ganado no sé qué porcentaje decirte, pero Mercedes a lo largo de su historia ha ganado el 50% de las carreras que ha disputado. Y desde 2014 hasta 2021 ha ganado a lo mejor el 80% de las carreras, o el 80 o el 75. Estamos hablando de una locura, es una barbaridad de porcentaje, completamente temporada exagerado. tras temporada durante 7 años, Mm. durante 7, 8 años. Entonces, pues era siempre ha habido temporadas doradas, siempre, pero el Mercedes, por ejemplo, del 2016 fue una locura, el Williams del 92, el McLaren del 88 con Senna y Prost, que ganaron, no sé si las ganaron todas, ¿eh? O sea, te lo miro rapidísimamente. Mira, ganaron, mira, lo mismo que en la temporada 92. Ganaron de 16 carreras, ganaron 15. Estamos hablando de un porcentaje altísimo. Sí, Y sí, sí. de un dominio en todas las vueltas y todo. Una barbaridad. Mira, de 1031 vueltas que se dieron en la temporada 1988, el equipo McLaren dominó, fue en cabeza 1003 vueltas. ¿Qué te parece? El 97,3%. Claro. Es que ahora compite contra eso, ¿sabes? Claro. O sea, pero a lo que yo me refiero que el coche bueno no viene de ahora. O sea, ya me dirás tú, podría haber un Alonso, un Schumacher o lo que sea en eso, sí. Pero si tú no tienes ese coche, vas a ser incapaz. O sea, que en la temporada 88, vale, sí, estaba Prost, pero había pilotos como Nigel Mansell ya, Nelson Piquet, a ver, así de cabeza. Patrese, bueno, así un pelín menos nivel, pero Gerard Berger y así más, bueno, Michele Alboreto con Ferrari, pero, o sea, que pilotos de una calidad impresionante, pero que si no tienen ese coche, no van a ser capaces de poder pelear, no por talento, sino por falta de medios, por falta de coche. Mm. Me resulta curioso porque con lo que hablamos antes de la comparativa con el baloncesto, por ejemplo, o con otros deportes de equipo,
Aunque bueno, técnicamente esto es de equipo, ¿no? La verdad que no sé dónde englobarlo, pero bueno, fuera de esto, me resulta curioso porque, porque claro, en este caso tienes el coche, la escudería, el equipo, tal, demás, que es lo que te, bueno, al final te propulsa a poder ganar, porque por muy, lo que dices, ¿no? Por mucho talento que tengas, por muy bueno que sea un piloto, si no tiene el coche, no llega, ¿no? Y esto pasa en los deportes de equipo, por ejemplo, pues a nivel del propio equipo, ¿no? Que a lo mejor hay un jugador que es la super mega estrella de la liga, Pero es que pero está está en un disponible equipo en el resto de mediocre, medios. claro. Y entonces Digo, no puede él solo. Y es un poco esto, ¿no? Es curioso que al final está todo muy, muy relacionado, ¿no? De una forma u otra. se pueden hacer gestas increíbles, pero por ejemplo, Messi puede haber sido el mejor piloto, iba a decir, el mejor jugador de la historia, pero por ejemplo, si en Argentina o los años así en el Barça no le acompañaron, Messi puede hacer barbaridades, pero no va a llegar a ganar Champions, a ganar mundiales, a ganar ligas. Y Ujú. respecto a lo que tú decías de no sabes dónde colocarlo, Milton, te voy a decir una cosa. Si para construir ese coche están trabajando 1000 personas, ¿tú lo considerarías un trabajo en equipo? Sí, claro. Un deporte en equipo. O sea, el piloto es la cara visible, pero hay una persona que únicamente diseña una tuerca para que salga y entre lo más rápido posible en un cambio de ruedas. Hay una persona que se dedica al alerón, hay gente que se dedica a los tubos de escape. O sea, son tantos componentes que influyen, tantos pequeños detalles, volviendo al detallismo extremo de la Fórmula 1, que hay equipos que tienen 1200 personas, como es el caso de Ferrari, que hay un apartado de aerodinámica, de motor, de potencia, de carrocería. O sea, estamos hablando de que el piloto es la cara visible, pero hay un equipo detrás trabajando que yo sería incapaz de soportar esa presión que decir, o sea, yo soy el piloto y en mis espaldas está el trabajo de 1000 personas. Claro. Flipas. Sí, sí, es un error de concepto, realmente. Es como que el piloto es la voz cantante y obviamente es un factor muy importante, pero claro, todo el trabajo que hay detrás. Yo pienso muchas veces en el equipo de mecánicos, lo que hemos visto todos, ¿no? Que están ahí esperando, llegan, hacen la parada, pum. Y esa gente trabaja a una velocidad brutal y también tiene muchísimo mérito. Y siempre me resulta curioso el tema de que siempre está con sus cascos, sus monos, sus trajes, y esa gente queda un poco en el anonimato, ¿no? Igual que toda la gente que hay detrás. Y al final eso le das el trofeo al piloto y todos los demás, pues bueno, lo celebran, ¿no? Lógicamente, pero es como, no sé, Lo celebran por igual, lo que pasa que mediáticamente no se ve. claro. Porque, por ejemplo, el mecánico de la rueda izquierda de Haas, cuando hacen un buen pit stop, lo va a celebrar igualmente. Ujú, claro. Lo que pasa que pues, la realización está centrada en pues, cómo sale el piloto a pista. O está centrada en un adelantamiento. Pero, por ejemplo, yo sí que esto lo escuché una vez de que decían, vale, sí, sí, el piloto es campeón del mundo ha sido tricampeón del mundo, vale, sí. Pero es que hay un ingeniero que ha sido también tricampeón del mundo, porque ha sido su piloto. Claro. Que gracias a sus estrategias o lo que sea, o gracias a sus decisiones, ha sido campeón del mundo. Ferrari, en 2010, Abu Dhabi, hubo un ingeniero que decidió parar a Alonso cuando paró Weber, no hizo bien su trabajo y Alonso perdió el mundial. Ese ingeniero hubiera sido campeón del mundo y no lo fue. O sea, no, el único que se quedó sin mundial no fue Ferrari y Alonso. Se quedó el mecánico, se quedó el ingeniero, se quedó el nutricionista del equipo, o sea, se quedó el cocinero, el que lleva la colada, o sea, se quedó todo el equipo. O sea, es un equipo en completo. Sí, sí, sí. Sí, sí, Nosotros totalmente, vemos sí. la cara visible, pero detrás, la jefa de prensa, el CEO, o sea, un montón de... Vamos, eso mueve un montón, es el gran circo, como se autodenomina. Sí, que es gente que no se le ve, pero que es muy importante y que tiene que estar ahí. Y si no está ahí, pues no podríamos ver lo mismo, ¿no? Efectivamente. Vale, quiero hablar un poquito de los circuitos y si quieres me lo juntas con tema de seguridad y ya con vehículos, pilotos y demás. Ya como quieras tú. Pero los circuitos
han tenido una evolución, un cambio muy, muy grande, ¿no? Durante los años. Me encantaría poder enseñarte imágenes, Milton. Luego te las pasaré por privado. Vale, genial. Pero si pensamos en los circuitos de 1950, pasaban por propiedad, pasaban por granjas. Spa-Francorchamps recorría granjas, o sea, se metía por las propias granjas, ¿vale? Sí, Yo he visto imágenes, por ejemplo, en Mónaco, en Silverstone, en la primera carrera, el 13 de mayo de 1950, ¿vale? Que los fotógrafos se escondían detrás de bloques de paja. No había sí, sí, escapatoria. sí. O Monza pasaba por el bosque y en una curva, si te salías, tenías un bosque esperándote. Hockenheim, Nürburgring, o sea, ¿cómo le llamaban? El infierno verde. Sí. Nürburgring, el circuito mítico de Alemania, o sea, se habrán vivido gestas, pero también se habrán vivido dramas. ¿Por qué? Porque curvas súper retorcidas, circuitos súper estrechos, no estaban bien asfaltados o el mantenimiento era muy complejo, no había los recursos y los medios que hay hoy en día, no había la tecnología, las condiciones medioambientales a lo mejor afectaban mucho más, Ujú. ¿vale? Entonces, esa seguridad, afortunadamente, ahora los circuitos son hiper seguros, pero hiper, o sea, a un nivel que no somos conscientes de la seguridad. Bueno, o sea, no somos conscientes, mmm, ahí a lo mejor me he pasado un poco, porque no son tan hiperseguros, porque a lo mejor últimamente la FIA, por intereses políticos y económicos, está homologando circuitos que no lo son tanto, con el Ujú. tan de llevar, por ejemplo, circuitos, yo que sé, a Qatar, Arabia Saudí, Abu Sí, Dhabi, o sea, esa zona del lejano oriente, que últimamente ya no está tan lejana, que está últimamente cada vez más presente en nuestra vida y que por los petrodólares pues se está metiendo más de lleno cada vez en el calendario. Pero sí, que sí. sí, que los circuitos, a ver, es que hay circuitos míticos, Silverstone, el majestuoso Mónaco, eh, Spa-Francorchamps, Monza, Suzuka, el antiguo circuito de Fuji, que los dos son japoneses, ahí se han vivido temporadas y carreras que para el recuerdo. Así como tal, en Estados Unidos pues sí que han habido varios, pues yo no sé si ha llegado a haber 9 o 10. Bueno, el mítico de Indianápolis, de las 500 millas de Indianápolis, Ujú. antiguamente hasta el 60 se corrieron pruebas en el Campeonato del Mundo. Y si quieres te cuento así una pequeña anécdota, Sí, que sí. el Campeonato del Mundo, como bien dice, tenía que completar pruebas por fuera de Europa, porque el Campeonato del Mundo, el actual Campeonato del Mundo, es es una actualización del el Campeonato de Europa de automovilismo. Entonces, claro, cuando decidieron hacer algo más importante, con un reglamento en mano y todo, eh, lo diseñaron, pero claro, dijeron Campeonato del Mundo de Fórmula 1, pero todas las pruebas eran en Europa, entonces no lo podían homologar como Campeonato del Mundo y por eso incluyeron las 500 pruebas, las 500 millas de Indianápolis como prueba del Campeonato del Mundo, a la que únicamente asistían hasta el 56 o hasta el 57 pilotos estadounidenses y que gracias a ello pues se acabó insertando en el calendario, pero que en principio iban a ser únicamente pruebas eh, europeas. Ujú. Luego, así, circuitos más también míticos, pues el de Imola en Italia, que también se denominó como el de San Marino, eh, el de Interlagos, como olvidarlo, esa carrera, esa seguro que tú la recuerdas, Milton, la de Brasil 2008, Sí, cuando Hamilton ganó su primer mundial y Massa se quedó a las puertas del paraíso. sí, sí, sí. El ya mencionado, tanto Hockenheim como Nürburgring. A ver, Zolder en Bélgica. O sea, hay circuitos que habrán pasado a la historia o circuitos que no lo han sido tanto si por una única carrera pues ya las guardamos en el recuerdo. Por ejemplo, como la de Valencia 2012, el Gran Premio de Europa, que es la remontada de Alonso desde la 11ª posición hasta la victoria.
Ujú. Sí, te dejan recuerdos y momentos muy, muy bonitos, ¿no? Y muy interesantes. Y al final es que Cada hay circuito tiene su circuitos. historia y tiene su recuerdo y tiene su Sí. anécdota. Por ejemplo, hay circuitos muy recientes, por ejemplo el de Bakú, que ha dejado momentos para la historia ya que dices, este circuito ya es histórico, el de Abu Dhabi, el de Singapur. Estamos hablando de circuitos que sí, parece ya reciente, será que nos estamos haciendo viejos ya, nos estamos haciendo mayores y pues entraron en el calendario en 2008, 2010 y tal, pero se han vivido ahí carreras, por ejemplo, Abu Dhabi, la carrera del año pasado de Hamilton-Verstappen, Ujú. definiendo el mundial en la última curva, en la última vuelta, ostras, perdona, eso es un carrerón, esa es una de las mejores carreras de la historia. Ese circuito ya pasa a ser automáticamente histórico para todos los fanáticos de la historia de la Fórmula Uno. O sea, Claro. ya tiene esa marca la tiene ya para toda la historia. Eso es lo bueno de la historia, que la historia nunca olvida. Que las personas olvidemos, sí, la historia no. Sí, es eso, que da igual que haya sido hace 50 años que dos. O sea, la historia es que se escribe día a día. Día a día, exacto. Y eso lo vamos a Eso es lo recordar bonito de la. siempre. Y entonces, pues los circuitos pues han ido evolucionando, pues las escapatorias ahora actualmente son más de asfalto para no destrozar tanto y tal, pero pues los antiguos circuitos eran grava, hierba y cemento. Ahora tenemos las protecciones de las Tech Pro, las vallas y todo. Antiguamente eran, por lo que te había dicho, barrancos, ribazos, granjas, una valla, una caseta. eh, no me acuerdo ahora mismo qué piloto se estrelló y acabó en un establo, Ujú. Claro. ¿sabes? O sea, creo que fue Bélgica 1966, que fue una carrera bajo la lluvia. O sea, es que estamos hablando de medidas de seguridad a las que le vamos sumando. Que, por ejemplo, esto seguro, Milton, que tú no lo sabías. El casco en 1950 no era obligatorio. Se empezó el campeonato del mundo, o sea, la competición más avanzada, más tecnológica a la época. Ostras. El cinturón de seguridad no se homologó, no se aprobó hasta los años 60. Como obligatorio. Habían pilotos que se lo desabrochaban porque tenían miedo al volcar o al fuego para salir antes. Claro. Estamos hablando de medidas que tanques de gasolina super precarios. Es que era todo. Afortunadamente ahora la Fórmula 1 es mucho más segura y una muerte es la excepción. Pero pilotos antiguamente, o sea, cada temporada, ¿qué fue? En la primera temporada a lo mejor en la primera década, perdona, fallecieron 20 o 30 pilotos. Oh, 20 creo que fueron. eso es una locura. Pero bueno, Sin contar los espectadores y sin contar un largo, etcétera, etcétera, etcétera. claro. Es que estás hablando de un deporte en el que está, bueno, hay gente compitiendo con vehículos a una velocidad fuera de lo que se Fuera de lo veía. normal. Claro. No somos conscientes de la velocidad que pueden alcanzar esos vehículos. Yo los vi en directo, que hasta que no los ves en directo no se te cae la baba o no se te abre la boca que no la puedes cerrar luego. Mm. Y no somos conscientes de las velocidades que alcanzan hasta que los vemos en directo. Y perdona que te corte un momento, pero sí que es verdad que los circuitos, o sea, perdón, los coches, los vehículos, Sí. no alcanzan los 300 kilómetros por hora, ¿eh? Antiguamente ya los alcanzaban, ¿eh? En los años 60 o incluso en los 50 se ponían los vehículos a 270 o 280 por hora, sin cinturones, sin cascos integrales, o sea, eh, sin visibilidad, sin unos frenos de disco que antiguamente eran tambor, que no eran de carbono, que los chasis eran de hojalata, o sea, eran de acero que se destruían, que se incendiaban, que no eran de fibra de vidrio, que no tenían la capa de Kevlar, que no eran ignífugos. Estamos Claro. hablando de que a mí se me están poniendo los pelos de punta de hablar de las medidas precarias que había antiguamente en la Fórmula 1. No, es Que que no ahora, había a día de hoy es helicópteros, que no había impensable. ambulancias. Claro, imagínate. Pasa cualquier cosa y te toca rezar, ¿no? Salir rápido, ¿no? Que lo que buscaban. No, sí, sí, la verdad que Ahora, la evolución es increíble. Y yo, por ejemplo, he visto cosas, o sea, detalles que parecen absurdos. No me acuerdo cómo se. ¿Puede ser que se llame el halo?
El halo, sí, vamos, el halo ha sido el último gran invento que se ha introducido en la, en la, esta, en la seguridad de la Fórmula 1. El halo viene derivado del fatídico accidente de Jules Bianchi, Ujú, que en Suzuka 2014 pues, se metió debajo de una grúa. Ya venía estudiándose de accidentes anteriores, por ejemplo, también de nuestra piloto María de Villota, que también falleció, se metió debajo de un camión en una pista de pruebas. Entonces, pues, claro, la cabeza del piloto ha estado siempre muy descubierta. O sea, va siempre muy protegido, pero la cabeza, que es lo más importante del cuerpo, ha ido siempre descubierta, también por temas de visibilidad y todo. Pero, claro, pues a partir de ahí se avanzaron las investigaciones y todo, y yo era un detractor del halo por pura estética, ujú. pero no nos engañemos que yo quiero ver pilotos, no quiero ver coches bonitos, ¿vale? Y pues gracias al halo se han salvado un montón de pilotos, pero un montón es una locura de pilotos. Y perdona porque estaba buscando aquí en los apuntes que yo tengo y tal, y te he engañado, perdona. En la primera década fueron 15 fallecidos, ¿vale? Bueno, No fueron 20. pero que sigue Los datos, siendo. los datos que se dan en este podcast son de veracidad, no tirados al Por aire, como supuesto, dijo por Pera. supuesto. No, pero igualmente, que mueran 15 personas. Hombre, en 10 temporadas es más de un piloto por temporada. Claro, es que. No, es que es Por lo impensable que decía mantener antes. un deporte que va a causar eso. No tiene sentido. Claro. Y volviendo a lo del tema del halo, o sea, Sí. inventos ha habido un montón. El Hans, que es para el cuello, que es una cosa Ujú, que a lo mejor nosotros no es tan visible como el propio halo, ¿vale? Pero que, pues, evita el latigazo cervical a la hora de un impacto. O, por ejemplo, el chasis tubular o el chasis monocasco. Antiguamente eran tubulares, ¿vale? Y el primer Lotus, el Lotus 25, añadió un chasis, una estructura, un cockpit, que era monocasco, o sea, estaba fabricado de una única pieza, que evitaba las fracturas a la hora del accidente. Entonces eso era como, vamos a decirlo, que era un poco más caja fuerte, era más rígido. Evitaba esas fragmentaciones por las juntas. Pues, o sea, eso fue un gran avance. Además de que se aligeró peso y todo, era muchísimo más seguro. El casco integral, el tema del cinturón, la propia evolución de los circuitos, o sea, de sus escapatorias, de sus incluso de la formación de los comisarios, o sea, del personal médico. A Jackie Stewart tuvo un accidente en el 69, creo, en el 66, sí, el que te había dicho antes de Bélgica 66. sí. O sea, lo llevaron en una camioneta en la que habían ratas. Ostras. O sea, estamos hablando de unas No, lo medidas de más seguridad higiénico. súper, hiper precarias, higiénicas, exacto. La higiene todavía no estaba inventada en aquellos años. No, no, para nada, ¿eh? Ostras. Entonces, pues el halo es el último gran avance. Por ejemplo, hace nada, en Silverstone este año, no sé si seguramente lo habrás visto y tus oyentes, pues a lo mejor de oída o en las noticias, les habrá visto el coche del Alfa Romeo que volcó del piloto chino, Guan Yuyu, Ujú. que volcó y si no llega a ser por el halo estaríamos hablando de una muerte asegurada. Pero claro, volvemos a la Fórmula 1, pero en Fórmula 2, en la carrera que hubo justo antes, yo me la estuve viendo y se me pusieron los pelos de punta porque se salió un coche disparado y fue proyectado, o sea, con el morro y todo, a la cabeza del piloto. El halo lo paró. Uf, Luego te enviaré el vídeo y si eso lo pueden encontrar por YouTube, que es accidente de Roy Nissany con Dennis Hauger, ¿vale? O sea, ponen accidente Fórmula 2, Silverstone 2021 y les va a aparecer seguramente. Vamos, segurísimo. O sea, que no es todo, que lo más viral es lo de la Fórmula 1, pero que en categorías inferiores también. Es más, el primer esbozo que se hizo por el halo fue tras el fallecimiento de Henry Surtees, hijo de John Surtees, en Fórmula 2, en la GP2, en la antigua GP2, en sí. 2011, porque le cayó un neumático sobre la cabeza. O sea, se chocó un coche, salió en la rueda disparada. ¿Ves? Otra medida, los cables de seguridad para atar las ruedas a los coches, para que no salgan como misiles. Sí. Pues
salió disparada. No sé si fue en 2011 o en 2009, ¿eh? Ahora tengo dudas. Pero bueno, el caso, esos años, que no son tan lejanos. El caso, que salió disparada la rueda y el piloto estaba, pues, estaban en carrera y le podía haber caído a otro, pero le cayó a él. Y pues murió en el acto porque ya ves tú, te impacta un neumático a 200 por hora, pues, pues ya me dirás tú cómo te puedes quedar. Claro. Y este fue el hijo de John Surtees, campeón de 1964, único campeón de la historia, que ha sido campeón en MotoGP, o sea, en la antigua 500, y en Fórmula 1, o sea, en las dos mayores competiciones que ya me dirás tú. Se especializaban en moto y luego pasaban a los coches, o sea, una locura ahora, hoy en día, pero antiguamente se hacía. Sí, eso me ha recordado un vídeo que vi. Claro, claro, si me lo dices tú, me dices la fecha, el piloto y el coche, pero recuerdo uno que era que él va tal cual, en recta, y lo único que se ve es que de repente las dos ruedas delanteras se desprenden. Ah, sí, Buemi, China 2010, creo. Claro, o sea, ¿se sabe? O sea, ¿tú tienes alguna información de qué pasó ahí? Pues es que me Pues que parece. fallaron las suspensiones activas del coche. Y eso, o sea, ha sido la única vez que ha pasado en toda la historia, pero claro, es que es tan surrealista, o sea, pueden pasar miles de cosas diferentes, pero sí. Se Claro, les es que. pues, sinceramente no he buscado mucha información, pero por lo que se ve, pues revientan la suspensión por alguna microfisura que habría, claro, cuando someten a los coches a tantas fuerzas, a tantas velocidades, pues esa presión que hace, pues con que haya una microfractura, pues esa microfractura puede reventar el coche entero. Y en este caso, pues reventó las dos ruedas delanteras. La verdad que es. Afortunadamente que había una escapatoria Sí, de 400 metros. Dio sí, tiempo a sí. frenar el coche. Si fuera en uno de los circuitos que te estaba comentando actualmente, modernos, eso pasa ahora en Arabia Saudí, que se queda sin ruedas y se choca contra no un muro de hormigón, pero el impacto sería de grandes fuerzas G, de un gran número de fuerzas G. Sí, que lo para en seco, Sí, lo básicamente. para. Es que Efectivamente, la historia es por me parece un ver caso las muy fuerzas que hay en las curioso. escapatorias. Perdón, me parece un caso muy, muy curioso y muy. Resulta gracioso incluso porque es como que de repente, y aparte, lo que, lo que me hace gracia es que ves al piloto que intenta girar hacia el otro lado para, ¿sabes? Para hacer el counter, ¿no? El counter steer. Y es como, hermano, es que no tiene No tengo ruedas, o ruedas, sea. no tengo dirección. Claro, o sea. No, pero muy curioso, ¿no? Las cosas No, que accidentes ha pasan. habido un montón y, por ejemplo, Weber en Valencia 2010, Sí, él salió volando hacia arriba y dio una vuelta de campana. sí, sí. Yo he visto pilotos llegar a línea de meta, ahora mismo no sabría decirte el nombre, sé que fue en Monza, que llegando a meta estaban luchando por posición, incluso creo que era por podium, ¿eh? Ujú. Y dio una voltereta, cayó, no se rompió el coche y siguió acelerando y llegó a meta, ¿eh? Ojo, o sea, flipas. Ese fue también súper gracioso. Pero que sí, que accidentes, y afortunadamente de los accidentes se aprende. Pero claro, hay que intentar prevenirlos. Hay que intentar prevenirlos porque si no pueden tener consecuencias fatales. Claro, al final se estudia un poquito todo. Y es lo que decías, ¿no? En base a agentes previos, pues tú vas previendo un poco la seguridad que necesitas y vas mejorando todo este aspecto, ¿no? Que es muy importante, claro. No, claro, o sea, si no aprendiésemos de los accidentes, por ejemplo, si no hubiéramos aprendido fatídico accidente de Jules Bianchi, pues seguramente habríamos tenido dos o tres fallecimientos más. Pero sin ninguna duda, ¿eh? O sea, y comprobado por la FIA. O sea, el mítico accidente de Grosjean ese, seguro que lo habrás visto y tus oyentes, por algún motivo u otro, seguro que les habrá parecido porque se hizo hiperviral. La típica imagen que sale Grosjean de las llamas. Ostras, pues es que el coche se quedó incrustado en la propia barrera. Este es el que se parte por la mitad del coche, tal cual, ¿no? Efectivamente, Es una locura, ¿eh? efectivamente. Estamos hablando ya de un nivel de seguridad de que a 250 por hora vuelque un coche de tres vueltas de campana, se estrelle contra unas vallas, quede el coche boca abajo y el piloto salga intacto y 5 días después se esté subiendo para los entrenamientos libres del siguiente circuito. Claro. Eso es Claro, el trabajo muy, piloto muy bien hecho, ¿eh? a la hora estaba andando.
Sí, sí, no, es que es impresionante. Yo el que recuerdo, ahora te voy a mencionar tres fechas, tres cosas así sueltas, a ver qué te viene a la mente. Pero yo hay uno que recuerdo, y lo recuerdo porque lo vi en directo. Creo que sé En- cuál me vas a decir. yo creo que es mitiquísimo, sobre todo para nuestra edad y la época, ¿no? Y es el de Kubica, 2007, ¿no? Si no recuerdo mal. 2007 Canadá, un real. De verdad, o sea, yo estaba en el salón tranquilamente con mis 8 añitos, mirando tal, de repente veo un coche volando, vueltas de campana, se estrella aquí, se estrella el otro, tal, se queda quieto, pasan minutos ahí atendiéndole, no se mueve, y yo digo, ¿este hombre? O sea, yo la verdad que estaba flipando. O sea, obviamente no recuerdo qué pensaba con 8 años, pero la verdad que lo tengo grabado, o sea, fue una Yo, locura. yo- yo es uno de los recuerdos más antiguos que tengo también. Lo tengo grabadísimo, pero grabadísimo como a fuego en mi cerebro, en mi memoria. Sí, sí, no, y al final no le pasó nada, ¿no? Realmente. Al final No salió. le pasó nada. Es más, al año siguiente, la única victoria que ha conseguido Robert Kubica la consiguió en ese circuito, al año siguiente. Sí. Y al año siguiente, en 2009, consiguió su única pole. O sea, estamos hablando de que en el circuito en el que estuvo a punto de perder la vida, uno de los mejores pilotos, por cierto, de finales de los 2000, o sea, de la década desde 2000 a 2010, uno de los mejores pilotos, Sí. pues qué pena que no tuviera el coche, pero esa temporada apuntaba maneras y ese accidente le cortó en seco. Que gracias a él, a ese accidente, Sebastián Vettel debutó en la siguiente carrera, ¿eh? Sí, eso te iba a decir, que lo había visto Ni tan así mal. como dato curioso. ¿Vale? Y ostras, Gracias a él debutó Sebastián Vettel ya ves, en el equipo también BMW Sauber. gran piloto, ¿no? Sí, sí. Gran piloto, palmarés para mí gusto inflado, pero, o sea, no se puede dudar nunca de un tetracampeón del mundo. O sea, eso lo tengo, es una también de los pilares básicos. Tú no puedes dudar de una persona que es tetracampeón del mundo. Que haya ganado el mundial por un motivo, por otro, por un coche dominante, perdona. Tenía un compañero de equipo que también lo tenía, que sí, que era el favorito, era el niño bonito, pero perdona, en esos años fue el mejor piloto. En Claro. muchas temporadas sí, en otras carreras no tanto, pero bueno, no nos podemos engañar de que es un pilotazo. Es uno de los mejores pilotos que hemos tenido y una gran persona. Por cierto, está súper solidarizada con todas las causas sociales, con el movimiento LGTBI, con el calentamiento global. Está obsesionado últimamente ahora con proteger a las abejas Sí. y está aprovechando su boom mediático, su tirón mediático para causar conciencia y intentar cambiar el mundo. Que también eso es una forma, un privilegio que tienen los pilotos de Fórmula 1, de tener, pues, de tener tirón, pero para todo. Sí, sí. No, yo de hecho, yo siempre he pensado, porque está el típico que dice, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser cantante, yo quiero ser no sé qué. Pues yo fíjate, yo lo que he pensado siempre es, me gustaría ser conocido, pero no para nadar en dinero, sino para poder apoyar estas cosas y que la gente de verdad te haga caso, porque al final parece que si no tienes 4 canciones que son un éxito, no te hace caso nadie, ¿no? Pues como intentar aportar, ¿no? Lo que dices, ¿no? De Vettel, pues justo eso es lo que yo siempre tengo en mente de, joder, me gustaría tener la posibilidad de gano una millonada, pues no me voy a comprar una mansión de 4 plantas. Ya tengo un montón de recursos para ayudar a gente, puedo promover ciertas cosas, hablar público, tal. Y me parece, yo creo que es lo más interesante de una persona que tenga repercusión, vamos. Por eso que, o sea, a lo mejor es mejor persona que piloto porque es muy buena persona, porque es un gran piloto. Pero en cuanto a persona, es una de las mejores personas a nivel corazón y nivel mentalidad, es de las que más claras tiene las ideas y un piloto realmente del siglo XXI, de los tiempos que estamos viviendo, 100%. Sí, sí, se podría decir, sí. Vale, pues te voy a lanzar 3 fechas, Vale. más o menos. ¿Qué te viene a la mente si te digo Bélgica 98? El accidente más caro de la historia. Si no me equivoco mal, fue bajo la lluvia Ujú. y que se estrellaron 13 coches, puede ser, Yo, o eso fue Bélgica 93. Yo sé que en Bélgica 98 hubo un accidente de la leche, pero ya no sé si fue el accidente más grande, o sea, en el que más millones se invirtieron.
Pero sí, o sea, una de las mejores carreras de toda la historia, sin ninguna duda. Sí, efectivamente, o sea, ¿me lo puedes afirmar tú? ¿El Esto qué? no. No, ¿qué es? O sea, ¿por qué me habías lanzado la pregunta? O sea, la fecha. Pues es que lo tenía, te lo busco enseguida. No, no, o sea, yo lo he buscado, o sea, yo lo tengo aquí a mano, pero no quiero mirarlo todavía. O sea, yo si quieres en 10 segundos te lo miro, pero quiero ver si he acertado como tal. No, pues era porque mirando así un poquito en general, he visto tres cosas que me han llamado la atención a nivel bueno, de accidentes, de cosas curiosas, de momentos y tal. Y bueno, este era uno de ellos bueno, que me había parecido un poco una locura. Sí, no, ahora lo acabo de ver y sí, sí que fue el. Hombre, ha sido el accidente más caro de la historia. El accidente más caro siempre va a ser en el que se pierde la vida de un piloto. Pero sí que es verdad que en Bélgica 98, pues la cantidad de coches que se destrozaron y todo, pues ahí estoy viendo la foto del impacto y ahí hay muchos millones de euros destrozados. A mí me causa mucha curiosidad este tipo ya no el accidente, sino en plan que se corra, que se pueda correr en estas condiciones. Porque yo lo que veo es una humareda bueno, de agua, que es realmente, ¿no? Porque toda la lluvia que hay y la neblina, y que puedan competir y ponerse ahí con esas condiciones me parece una Esas locura. velocidades y todo. O sea, la verdad que Al no llego a final ya es una entender cuestión cómo. más de fe y de pocas neuronas, como yo muchas veces los he considerado. Sí, no. que A no mí me sabemos lo que. recuerda. Sí. Dime, perdona, dime. No, no, que no sabemos lo rápido que son los coches estos o en las condiciones que corren hasta que hay un ligero error y vemos el accidente o las consecuencias que puede tener ir a esas velocidades. Sí, porque tú lo ves y pues bueno, parece un videojuego, ¿no? Vas ahí de un lado para otro, tal, no sé qué. La recta, tal, pero es que después eso, lo que dices tú, ¿no? De verlo en directo, que tiene que ser una pasada, la verdad que me gustaría un día poder verlo. Y después eso, que cualquier error es como que ya de repente, ¿no? Ya se ve todo. Y a mí esto me recuerda a una. Si lo hicieron en la tele o durante un gran premio, no sé cómo fue, pero bueno, típico que ponen a entrevistar a algún piloto y tal. Y me acuerdo de un vídeo que creo que es muy conocido de Alonso, que le preguntan sobre los circuitos. No sé si le ponían, no sé cómo, no recuerdo cómo era. Como si le enseñaban le ponían el audio sí, creo que le ponían el audio Sí, del el audio del coche. circuito y tenía que reconocer el circuito que es. Claro, y el tío lo hace como de forma súper De forma natural, como que natural. es lo más normal. Era Y porque lo claro, hace. al final, yo creo que aplica un poco eso, ¿no? Lo que decía en estas condiciones, de que no ves absolutamente nada, de que al final lo tienes tan mimetizado, de que te lo sabes todo absolutamente, que tiras un poco de eso, ¿no? De lo que dices tú, de fe y de toda la experiencia que tienes, ¿no? A ver, o sea, por las revoluciones del. Tú piensas cuánto pasará un profesional, porque estos son profesionales en su trabajo, Ujú. dando vueltas o interiorizando o trabajando fuera del coche o en simuladores o todo. O sea, ellos lo tienen interiorizado y a lo mejor algún incluso demasiado, un friki, ¿no? Pero un foro, un fanático, podría reconocerte el audio o sea, reconocerte el circuito por el mero audio del motor del coche. Entonces, pues, Ujú. bueno, luego también el año pasado yo me acuerdo que hicieron un reto en Dazón con los pilotos que era, o sea, te daban la silueta del circuito y tenían que adivinarla. Y, o sea, ya habían pilotos que ya con el ángulo de la primera curva o las dos o tres primeras curvas ya te sabían decir el circuito entero. O sea, lo tienen hiper interiorizado. O sea, la cantidad de horas que dedican para hacer eso, no somos conscientes. Sí, sí, no. Porque son unos profesionales de los pies a la cabeza. Claro, porque a ver, al final, claro, o sea, son profesionales y son los mejores del mundo en lo que hacen. O sea, y se dedican a ello día a día, a las 24 horas. Futbolistas buenos hay, ¿cuántos? Pero pilotos de Fórmula 1 solo hay 20. Claro. O sea, yo te diría que está piloto de Fórmula 1, piloto de MotoGP o de alguna otra competición, pero, o sea, al más alto nivel. Y luego están los astronautas, que cuántos habrá. O sea, es que estamos hablando de que hay muy pocos asientos, hay muy pocos que tengan ese talento. Esa capacidad de ir tan rápido por el sitio. Sí, 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 Porque en línea totalmente. recta yo creo que será muy fácil. No lo será, pero será más fácil que en curva. Claro.
Pero eso, son tantas cosas a tener en cuenta, la presión a nivel físico, a nivel mental, además, que son un millón de Y el factores. psicológico también, de la presión y todo. Claro. Porque no somos conscientes de todo lo que mueve este. O sea, si no estás dentro, yo soy el primero que no. O sea, porque no estoy dentro. Ojalá estar contándotelo esto desde un circuito o desde aquí, desde una fábrica o lo que sea de Fórmula 1. Pero que sí, que no somos conscientes de todo lo que mueve todo esto y el nivel mental que tienen que estar preparados estos pilotos. Ujú. Vale, te lanzo ¿Alguna otra. fecha me dices? Te digo, el 94 y mola No sé Barrichello. por qué me lo imaginaba. Pues Imola 94 es el peor fin de semana de la historia de la Fórmula 1. O sea, así de claro. O sea, si tuvieras que sacar un titular para un periódico, es el fin de semana más negro. Tú piensas que en un fin de semana en el que ya, o sea, en una era en la que ya desde la muerte de Elio De Angelis en el 86 o algo así, Ujú. no se habían producido muertes. O sea, que llevábamos varios años ya de un nivel estaban alcanzando niveles de seguridad muy importantes. Pero pues causas del destino, de los coches, del cambio de reglamento y todo, en el que, ¿te acuerdas que te había dicho antes con el Williams en el 92, un coche súper dominante que estaban implementando un montón de tecnologías y tal? Sí, Pues en el 94 dijeron, pues no queremos tanta tecnología, pero los coches eran igual de rápidos, entonces tienes que controlar un coche a la misma o mayor velocidad, pero sin ayudas tecnológicas. Pues se convierte en un coche mucho más difícil de conducir. Entonces, pues claro. pasó que todo lo que no tenía que pasar se pasó en un mismo circuito. Eh, pues nada, pues en los libres del viernes estuvimos a punto de perder a Rubens Barrichello en un accidente que no hace mucho escuché y leí que, o sea, esa imagen yo la tengo grabada. Luego, si eso, pues la buscamos también, Milton, porque hay mucho contenido aquí para buscar y muchas imágenes para la historia. Sí, sí, sí. Que Rubens Barrichello ¿Con qué escudería estaba en ese? Creo que era Jordan o Peugeot o algo así. Jordan, sí. Saltando disparado para las barreras de neumáticos y se quedó en las barreras de neumáticos. Pero es que Ujú. o sea, y salió maltrecho, o sea, no pudo competir durante varias carreras. No sé si pudo seguir esta temporada, ¿vale? Pero luego me enteré de que justo detrás de esas barreras de neumáticos había una caída de 4 o 5 metros. Tú imagínate si llega a atravesar esas barreras de neumáticos. Luego el sábado se da el primer fallecimiento en la quali, el de Roland Ratzenberger. Ujú. Pues el austríaco fallece en la clasificación, en Aqua Minerale o algo. No, buah, ahora no sabría decirte ahora la curva como tal. Tampoco tengo tanto detallismo. Pero bueno, el caso Te que. lo perdonaremos por esta vez. Vale, gracias. Nada, pues, si no recuerdo mal, era de sus primeras carreras o sea, no había competido muchas el piloto austriaco. Y ya como que. Pero, o sea, antes del fallecimiento, como que había un aire de tensión, de que algo podría suceder en cualquier momento, de que la seguridad y todo no era lo que tocaba. Y luego ya el domingo, pues la tragedia ya aumentó y pasó a la historia con la muerte de Ayrton Senna en Ujú. Tamburello. Que Ayrton Senna, así como dato curioso, no quiso disputar la carrera, no quería disputar la carrera. Lo que pasa que como en las dos primeras carreras no había puntuado por errores propios suyos, Ujú. estaba ya con cero en el campeonato. Eso fue en la tercera carrera, ¿vale? La de San Marino, la de Imola. Sí. Y claro, decía, yo no puedo perder otra carrera. Pues por salir. Luego, pues hay mucha mitología sobre que le falló la suspensión, que no sé qué, qué tal. Yo creo que nunca se sabrá. Pero, y ojo, o sea, hubo un terrible accidente ¿con quién fue?
Eh, ¿Quién era? Eleto y Lamy o algo así. ¿Cómo eran? Es que no eran dos pilotos así muy... Mm, El caso, que hubo un accidente en la salida de que no arrancó uno, el otro se lo llevó por detrás, o sea, uno de los accidentes más peligrosos que hay, porque, o sea, uno se para, o sea, uno se queda parado en la parrilla y el otro viene a una velocidad brutal, pues es como si te chocas contra un muro. Y entonces, pues, vamos a ponerle Leto y Lamy, creo que eran esos dos pilotos, ¿eh? Porque ahora mismo no sabría decírtelo como tal, pero diría que sí. sí. Y, y nada, o sea, pero eso fue un accidente brutal, o sea, no salieron maltrechos ni nada, pero fue un accidente terrorífico. Y luego ya o sea, estuvo el safety car, un safety car precario que no alcanzaba la velocidad necesario, los neumáticos se congelan, o sea, hubo muchas cosas que se juntaron y todo lo que tenía que salir salió mal. Y pues en Tamburello pues se nos iba uno de los pilotos, si no el más grande de los más grandes, pero el más carismático de todos los tiempos de la Fórmula 1, sí. O sea, en ese momento pasó de mito a leyenda. Que por cierto, esa curva ya se venía comentando y tal, porque Gerard Berger tuvo un accidente brutal, Nigel Mansell más de lo mismo. O sea, la de Tamburello es que literalmente era una curva a fondo, a 250 fácilmente, una curva rapidísima. Y también en el 87, Nelson Piquet tuvo un accidente del cual tuvo, no, en el 87 o en el 86, o en el 85, no lo sé, pero que le condicionó porque tuvo una lesión en la espalda y en las manos que no le permitió, o sea, que como que ya no estaba a su nivel. O sea, sí que sé que fue antes del 87, porque en el 87, con las lesiones y todo, ganó el mundial. O sea, flipas, o sea, lesionado ganó el mundial. Dolores que todavía sigue sufriendo el polémico Nelson Piquet. Entonces, Sí. pues, Le Mans, Imola 94, pues una fecha para olvidar, pero de la que se aprendió un montón, ¿eh? Afortunadamente, piensa que hasta 2014, hasta el accidente mortal que te había comentado, de, de Jules Bianchi, no hubo afortunadamente más muertes. Entonces, sí que se produjeron grandes avances en la seguridad tanto de los circuitos. Esa curva ya se eliminó, la de Tamburello. Ahora actualmente hay una chicane para llegar a menor velocidad. Ujú. Y nada, pues de los errores se aprende. Lo que pasa que perdimos a un pilotazo. La verdad que Me fue. ponen los pelos de punta también a hablar de Imola 94. Sí, Pero sí. bueno, hay que contarlo para que la gente lo sepa. Sí, es lo que decimos. Al final la historia, para bien o para mal, está ahí. Y Efectivamente. tenemos que intentar sacar algo positivo, ¿no? Que es Creo que a lo lo que se mejor me, saca. me he explayado un poco más, pero es que tiene tanto. Bueno, y si te siguiera contando, pues, podría dar para un podcast aparte y Mola 94, pero Sí, sí, no, seguro, tampoco le seguro. vamos a meter tanta chapa a tus oyentes. Vale, yo ahora un último que estaba. Aquí sí que he dudado porque tenía un par que. Pero. Que me parece también muy, muy gracioso, la verdad. Y es en Indianapolis 2005. O sea, qué pasó aquí? Porque yo he visto que era una guerra de neumáticos, que si Sí, Bridgestone, Michelin, tal, ¿qué pasó aquí? efectivamente. Pues mira, antes pues no era como actualmente, ¿vale? Que es un campeonato monomarca en cuanto a neumáticos, sino que ¿Mm? antiguamente pues estaba Bridgestone y Michelin, ¿vale? Lo que pasa que Bridgestone apoyaba, no, o sea, los Bridgestone los montaban los Ferrari, los Jordan y ¿qué otra escudería? Había otra del fondo de la parrilla. Eh, Ferrari, Jordan y Minardi. exacto, Minardi, exacto. Pues nada, que los Michelin, pues era una temporada, ojo, en la que no se podía cambiar neumático a lo largo de toda la carrera. Ujú. O sea, la parada, o sea, era para repostar y tal, pero el neumático con el que empezabas era con el que acababas, vale. Pues Indianápolis, como es un circuito, vale, es el mismo de las 500 millas de Indianápolis, lo que pasa que, pues o sea, hay un circuito interno
en el que no era un circuito oval como tal, sino pues habían curvas a izquierdas, a derechas, chicanes, etcétera. Sí. El caso que el neumático Michelin, por su construcción, por su forma interna, su composición interna, mejor dicho, no aguantaba esas fuerzas G de la última curva, lo que provocó un fuerte accidente de un BMW, no sé de cuál, no sé de quién, pero el caso que empezó la polémica de esos neumáticos no van a aguantar, dijeron de hacer varias paradas, pero claro, decían los propios ingenieros de Michelin, decían, es que no van a aguantar más de... O sea, tendrían que estar parando cada 3 vueltas. Pues Ujú. nada, pues como el espectáculo tenía que seguir, son más go. Eh, Temazo. vaya. Eh, pues no, pues siguió, pero, no, pero siguió con solo únicamente 6 pilotos. Y eso le costó a Estados Unidos que su circuito estrella no volviera al campeonato del mundo. Historias negras de la Fórmula, o sea, uno de los mayores escándalos de la historia de la Fórmula 1. O sea, cuando las cosas se hacen mal, al final se acaba pagando y no se hizo bien. Y pues, pues hicieron lo que. O sea, yo hubiera hecho lo mismo. O sea, es que estás jugando con la seguridad y es que encima había un muro de hormigón, o sea, de estos de. Sí, un muro de estos que utilizan los americanos, que ellos utilizan sus Ujú. propias vallas y tal. Sí. Pero que dices, jolín, tío, o sea, si un neumático no aguanta o tal, o sea, claro, ahora no podían montar Bridgestone todos o tal, porque eso por contrato, pero, y no podían hacer paradas porque estaba reglamentado. Pero, pues, uno de los mayores escándalos, cuando empezaron a entrar los pilotos y todo, pues únicamente 6 coches y a lo mejor posiblemente la carrera más aburrida de la historia por detrás de Bélgica 2021, la del año pasado. Y es que, no sé, o sea, yo no conocía esto y lo he visto y he dicho, ¿qué está pasando? O sea, porque hay 6 coches. Bueno, gana Schumacher al final, bueno. Gana Schumacher de calle, o sea, mira, te puedo mirar los tiempos. Fíjate que Schumacher siempre fue mi favorito, ¿eh? Yo cuando seguía la Fórmula 1 más de cerca, bueno, de cerca, sí que iba siempre con... Vamos, de hecho yo decía que Alemania era mi segundo país favorito, simplemente por Por Schumacher. Schumacher, no, 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 o sea, ¿ves? Schumacher fue otro de los pilotos que consiguió levantar pasiones. Y en Alemania, pues, por ejemplo, las pasiones que a lo mejor Vettel no consiguió levantar, pues las levantó Schumacher. Sí, sí. O sea, hay pilotos pues, que tienen ese carisma, esa identificación con la gente, que a lo mejor hay otros pilotos que no la tienen. Y puede ser, perdona que vuelva de repente a esto, pero es muy rápido. Puede ser que fuera en el Bélgica 98 que comentábamos antes, que Schumacher perdió, o sea, como que iba el liderazgo, iba sobrado tranquilamente, y no sé quién se le cruzó, o sea, doblando a alguien, no recuerdo el nombre, pues Sí, eso, que le saltó una rueda y tal, y tuvo que, ¿sabes? Se acabó su eh, carrera. no diría que, a ver. No, no fue en el 98. Espérate que haga a ver, el 95 no. O sí. Y Sí, yo, o no, sea, porque en el 95 no fue bajo la lluvia. Sí, sí, sí que fue en el 98. Que David Coulthard se le cruzó y como estaba luchando por el mundial con Häkkinen, que sí, era el otro piloto de McLaren, pues claro, eso formó un gran revuelo pues que le reventó la suspensión porque no se quiso apartar. A ver, también las condiciones de visibilidad eran súper precarias, pero sí, la claro. polémica que se levantó por ese no movimiento, pues Bueno, y el propio Michael, ¿no? Que se fue después directo a la escudería Schumacher, y a decir sí, cuatro Schumacher cosas. ha ido a visitar varios garajes y no para saludar a la gente, ¿sabes? No, sí, la verdad que carácter no le faltaba. Al igual que hicieron con él, ¿eh? Senna hizo lo mismo, entonces lo enseñaron bien. Si te das cuenta, hablamos siempre de eras y tal, y afortunadamente todas están interconectadas, yo lo tengo clarísimo. Por ejemplo, Senna estuvo conectado con Schumacher, Schumacher con Alonso, Ujú. Alonso, vamos a decir, Vettel Hamilton, ahora Hamilton, pues, ¿qué?
vamos a poner Verstappen, Leclerc o ya veremos, ¿sabes? Sí. O sea, todos tienen su legado y todos tienen su sucesor. Eso es lo Yo, bonito de que ir encontrando esos nexos y ir buscando, sobre todo los inicios de algunos pilotos son súper rocambolescos o de que no apuntaban maneras o de que llegaron demasiado tarde. Por ejemplo, Jacques Villeneuve, ujú. hijo de Gilles Villeneuve, en el 97 llegó, o sea, llegó en el 96. Ganó Williams con Damon Hill y en el 97 ganó él en su segundo año, o sea, súper pronto. Pero es que él llegaba de la IndyCar, o sea, llegaba de otra competición, sí, parecida, pero no del mismo nivel. Que fue, o sea, fue súper. O sea, fue una carrera ascensión meteórica a lo mismo que fue su caída. Pero que sí, que hay muchísimos inicios y finales que lo dicho, o sea, me podría poner a hablar de cada uno, pero creo que no, creo que nos estamos quedando casi sin tiempo. No, sí, la verdad que sí. Yo simplemente, eso, ¿no? Lo que recuerdo así más es la época de Alonso y Schumacher, claro, me pilla, ¿no? Lógicamente, por edad y demás, que cuando lo veía de pequeño. Y la verdad que me parecía muy, muy bonito, o sea, ir a. Vamos a disfrutar, lo Fue disfrutaba una época muchísimo muy, viendo, ¿eh? muy bonita. Fue una época muy bonita. Mm. Pues como última pregunta, y ya no te robo más tiempo, me ha llamado la atención un tema que realmente no me había planteado y me resulta curioso y es el tema de las mujeres en la Fórmula Uno. ¿Qué pasa aquí? O sea, no están, es una categoría aparte, ¿dónde se sitúan? A ver, están y no están. O sea, vale. O sea, no nos engañemos. eh, a ver, ¿cómo te lo digo? Eh, a ver, no es que me haya quedado en blanco, sino no sé por dónde empezar. O sea, afortunadamente, vamos a empezar por el lado positivo. Las ¿Vale? cosas están cambiando. Todo el trabajo está haciendo efecto y se están consiguiendo que hayan carreras soporte que estén alzando las carreras de muchas mujeres que quieren convertirse en pilotos, ¿vale? Ujú. Yo creo que biológicamente, ya no estamos hablando de una cosa de discriminación ni nada, que biológicamente, o sea, y esto no es ningún comentario machista ni nada, sino el comentario, o sea, el cuerpo, la genética masculina y femenina biológicamente no son iguales, Sí. y la fuerza y la resistencia que tiene un hombre no la tiene una mujer. Ujú. Entonces, cuando el coche se lleva a tal extremo, porque, o sea, estos coches van al extremo puro y duro y a veces más allá, la mujer es capaz de llevarlo, porque son capaces de llevarlo. Ya han habido mujeres a lo largo de la historia que han sido capaces de llevarlo y Sí. más rápido que muchísimos hombres, pero no a lo mejor para poder competir al más alto nivel, ¿vale? Afortunadamente ahora, por ejemplo, tenemos una piloto que ojalá llegue al, al mundo de la Fórmula 1, que es Jamie Chadwick, que está dominando con puño de hierro la Women's Series, que lo que te estaba comentando ahora, afortunadamente se están creando las carreras soportes para alzar la carrera de las mujeres y se le está dando la visibilidad que antiguamente no tenían. Ujú. Antiguamente eran un elemento más de promocionar o de ponerles camisetas para vender tabacos o vender productos, Sí. que no para como tal, para el mero hecho de competir. Sí. Y pues eso, afortunadamente, pues están llegando las mujeres cada vez más arriba y una cosa que yo creo que considero súper importante, que son capaces de vivir de eso, vivir de lo que te gusta en un deporte en el que el género masculino ha predominado a lo largo de toda la historia, o sea, desde los inicios y todo, aunque mira, dato curioso, pum, esta no te la ibas a esperar, el A ver. primer viaje que se hizo lo protagonizó una mujer, Vale. la mujer de Carl Benz, que es el hijo de, o sea, el fundador de Mercedes-Benz,
Sí. Y lo hizo para promocionar que el coche de su marido funcionaba. Entonces, hizo el primer viaje de la historia en un coche autopropulsado. Toma ahí un dato interesante. Pues sí, muy, muy curioso, la verdad. Sí, sí, o sea, que sí que han estado siempre, las han metido muchas veces con Escuadra y Cartabón. Pero afortunadamente, pues eso, o sea, sí que han habido, ojo, han habido mujeres que han competido, a lo largo de la historia de la Fórmula Uno. Por ejemplo, yo sí que es verdad que una vez hice un artículo súper interesante sobre María Teresa de Filippi, Ujú. que fue la primera mujer en competir en la historia de la Fórmula Uno y no reciente, sino que debutó que en el 56 o en el 58, debutando varios GPs Sí. o sea, y con coches buenos, porque sí que ahora lo estoy recordando que fue con el coche de Fangio, o sea, el piloto que dominó la era de los 50 con puño de hierro, o sea, con coches potentes, pero claro, pues a lo mejor la falta de financiación o la falta de, ya no de talento, sino de fuerza física, pues no le permitió competir al más alto nivel, pero que sí que a lo largo de la historia sí que han llegado, han habido mujeres capaces de puntuar cuando no era tan complicado, o sea, cuando no era tan fácil puntuar, porque antiguamente se puntuaba hasta el sexto o hasta el octavo, ahora se puntúa hasta el décimo. Ujú. Pero, por ejemplo, Lela Lombardi, si no me equivoco, a ver, ahora estaré metiendo la pata con algún nombre y tal, ¿sabes? Es que son muchos datos y son muchos nombres, No, claro, claro. pero sí que consiguió puntos. Yo sí que me acuerdo que fue la única mujer como tal en conseguir puntos. Luego, la que te había comentado antes, María de Villota, o sea, piloto de pruebas. María Teresa de Filippi ya te había hablado y tal. ¿Cuál era el otro nombre? Buah, ahora me estoy quedando, o sea, como tal más no me sé, pero sí que han habido eh, mujeres que han llegado. Me acuerdo la actual mujer de Toto Wolff, el jefe de la escudería Mercedes, Ujú. su mujer, Susie Wolff, que llevaba el equipo de la Fórmula E, llegó a ser piloto de pruebas. O sea, tercera piloto, el piloto de reserva. O sea, que sí que han llegado, pero no al nivel que deberían algunas, porque algunas por propio talento sí que deberían de haber, al menos haber tenido la oportunidad de algún equipo. Luego, mira, me acaba de venir el de Tatiana Calderón, que está compitiendo en la IndyCar, o sea, la mayor competición automovilística americana, o sea, está compitiendo como en la Fórmula Uno americana, o sea, Sí. increíble, o sea, que súper bien, o sea, que están llegando al más alto nivel. Pero falta ese último paso de tener a esa figura femenina en el campeonato de Fórmula Uno, que sería ya el boom. Yo, sinceramente, ¿sabes lo que creo que sería increíble? Que hubiera un equipo femenino en la Fórmula Uno. O sea, un equipo Sí. íntegro, porque en Le Mans, o sea, en las 24 horas de Le Mans, que es una carrera también importantísima, lo ha habido. ¿Por qué Ujú. la Fórmula Uno no lo va a ver? Pues por falta de presupuesto. Claro, pero claro, hablamos de eso, ¿no? De mujeres como pues pilotando y demás, pero claro, a nivel de equipo sí que puede haber perfectamente un montón de integrantes, ¿no? De género femenino, Igualmente, sí, o sea, tranquilamente. hay ingenieras, hay mecánicas, o sea, y cada vez se ve más. Afortunadamente cada vez se ve más. Pero no nos engañemos, la Fórmula Uno es un deporte excesivamente caro, pero es excesivamente caro, con presupuestos de 300 y 400 millones, Ujú. y reunir y mover esa maquinaria para no conseguir resultados o no a corto plazo, es muy difícil reunir ese aval. Sí, a veces A lo mejor es 300 lógico. millones a lo Es mejor es lógico. excesivo, pero a lo mejor 150, bueno, o sea, que estamos hablando de mucho dinero. Pienso que algún día lo habrá. Y una mujer a la Fórmula Uno va a llegar seguramente. Una puntera es Jamie Chadwick, que es lo que te estoy diciendo. O sea, que han habido Sí, 5 pruebas en el campeonato de las Women's Series esta temporada, pues 5 victorias de la piloto que es británica. sí. Y en el karting cada vez se ve más y todo. Entonces, o sea, lo importante es construir una buena base y seguro que llegará alguna. Seguro. Sí, sí, poco a poco se va perdiendo ya el estigma, ¿no? De que es solo algo de hombres y al final eso ya por el simple paso del tiempo y por cuantas más mujeres se interesen, más mujeres se Exacto. metan y tal, al final
en algún momento van a No despuntar. nos engañemos, Milton. Es una cuestión de porcentajes. O sea, vamos a decir que uno de cada 100.000 niños llegan a la Fórmula 1. Claro. Porque llegar a la Fórmula 1, como hemos dicho antes, es súper complicado. Sí, sí, sí. Pero si no hay 100.000 niñas en el karting, ¿cómo van a llegar? Claro. ¿Entiendes? O sea, es una cosa ya de probabilidad y de las bases del karting. Si no hay niñas en los kartings, no va a haber pilotos femeninos, femeninas en la Fórmula 1, en una parrilla. Claro, es que siendo Construimos una algo. base desde abajo Sí, y, ojo, y tenemos la suerte de que en las Women's Series España tiene 3 pilotos. Nerea Martí, Belén García y Esther García, creo. O ujú, María García. A ver, Nerea Martí seguro, Belén García y la otra es García. Ahora mismo no me acuerdo. Ah, qué rabia, porque, leche, sí que las tengo identificadas, pero ahora no sé. Creo que es Esther García. Pero bueno, que o sea, tenemos la suerte de que hay 3 pilotos españoles que, que están en la Women's Series, o sea, la mayor competición femenina de automovilismo. sí, Esta sí, pasa muy es rápido. al Y final cuestión de España, tiempo. exacto, es cuestión de tiempo y de inversión, sobre todo. O sea, el tiempo sí, pero si no hay inversión, Milton, no vamos a llegar a ningún lado. Claro. Y sí que es verdad que, por ejemplo, también en motociclismo, el único país que tiene a una piloto en el Mundial de Motociclismo es España. Entonces, ostras, pues algo estaremos haciendo bien, ¿sabes? Por eso, el tema es eso, es fomentar que haya lo que dices, ¿no? Y a nivel de inversión y demás, claro, hay que fomentar también, ¿no? Que participen, que tal, que empiecen desde pequeñas, porque al final, yo creo, sin saber mucho, yo creo que esta gente a los 3 4 5 años como mucho ya están en subidos en un cuarto y todo el día Sí, practicando sí. y una pasión brutal. Y también no nos engañemos, pues yo qué sé, pues es una mentalidad que se está cambiando afortunadamente, pero hay muchas familias de el coche para el nene, la muñeca para la nena. Pues Claro. Y los porque hay típicos roles familias y ya demás. Claro. que Cristina Gutiérrez, por ejemplo, que está compitiendo en el Dakar, que está compitiendo en la Extreme E. Ujú. O sea, es una pedazo de piloto que yo, por ejemplo, me escuché una entrevista de, por ejemplo, de Jordi Wild en de The Wild Project, Sí. que es una pedazo de entrevista que decía que ella a los 8 años estaba conduciendo ya coches por la finca de su padre, porque en su familia no hubo estigma de el coche para la niña, o sea, el coche para el niño y la muñeca para la niña. No, perdona, si a la niña le gusta el coche, le gusta la moto, o al niño le gustan las muñecas, pues no pasa nada. Pero es una mentalidad que hay que cambiar. Claro, y por eso es lo que poco a poco pues se va notando, ¿no? Que va avanzando y se ve más. Pues nada, Iván, de verdad, muchísimas gracias. A mí me ha resultado súper, súper interesante todo lo que nos has contado. Ha pasado el Y tiempo que volando, pero no lo siguiente. sí, que se ha hecho de noche y todo. De noche todavía no, pero en invierno sí que se nos hubiera hecho oscuro, sí. Pues nada, de verdad, muchas gracias por compartir este momento conmigo y con nosotros. Y si quieres despedirte de cualquier cosa, pues adelante. Nada, gracias a ti por dejarme compartir esta oportunidad, o sea, esta experiencia. Y nada, pues decirles a tus espectadores que se empiecen a aficionar por el mundo de las carreras, que es un mundo súper interesante y dentro de la polémica hay que disfrutar de las carreras y del mundo y de todo lo que se mueve ahí dentro. Y nada, que no sabría mucho más que decir porque te diría que visitasen mi cuenta de Instagram y tal, pero por falta de tiempo la tengo un poco en decadencia, entonces cuando la reviven le darás un poco de promo a la cuenta. Dejaremos los links por ahí para quien le interese. Que bueno, ahí hay información, ¿no? Y también, bueno, también tienes la cuenta en la que subes las maquetas que hacías, ¿no? Sí, sí, eso ahora sí que es verdad que le estoy dando caña, estoy todavía ahora con un proyecto, el Red Bull de Verstappen del año pasado. Ujú. Estoy a ver si lo acabo y otro más para la colección, tío. Hay que estar siempre en movimiento. Ahora, por ejemplo, me he metido en el mundo de los rallies y tal. Y
Y mola un montón, porque poder hacer coches para personas y, o sea, que realmente lo valoran y todo, es un privilegio que dices, ¡buah! No soy consciente todavía. Pero Pues nada, bueno, me alegro mucho. hay que hacer lo que le gusta a la gente y sobre todo hacer lo que nos gusta a nosotros. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Iván, de verdad, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Milton. Nos vemos. Venga, y al resto, pues nada, de verdad, si habéis llegado hasta aquí, también muchísimas gracias a vosotros. Y espero que hayáis sacado algo positivo, que os entretenido un rato y seguro que habéis aprendido muchísimas cosas. Así que nada, un abrazo.